que cuando una chica aquí cumple 15 años, pues bueno, es como nada más una presentación a la sociedad de una señorita. Y, por ejemplo, los judíos le dan un enfoque más de responsabilidad. Le dicen a las chicas en el Bat Mizvah y a los chicos en el Bar Mizvah, les dicen que, pues bueno, ahora son responsables y que tienen una responsabilidad en la sociedad y en su familia, ¿verdad? Les dan, por así decirlo, a los 12 años, ajá, la, la, el peso de la responsabilidad de sus actos, ¿no? Muy bien, eso es muy interesante estudiarlo, porque los judíos son ese pueblo de Dios que Dios escogió para depositar en ellos primero su palabra, y entonces es interesante estudiar esas cosas. Posteriormente, pues vimos cómo funciona, ¿no? Esto de las emociones y los sentimientos en la química sanguínea. Vimos, vimos un poquito qué cosa es eso de los neurotransmisores, cómo es que el cerebro secreta ciertas sustancias como para eh, hacernos actuar de alguna manera. Dependiendo de alguna situación, vimos que, por ejemplo, podemos secretar adrenalina, que es un neurotransmisor, que pues, lo secretamos aquí en el cerebro, por ejemplo, cuando hay una situación de riesgo, de peligro. Ajá. Vimos otras sustancias, por ejemplo, la que se produce cuando un chico se droga, que es la dopamina. Y entendimos que eso es lo que sucede en nuestro cerebro, pero también entendimos que nosotros no estamos sujetos a eso, que nosotros lo podemos controlar, que no es necesariamente la emoción o el sentimiento que nos pueda gobernar, sino al revés. Nosotros siempre tenemos la decisión. Eso es lo que vimos. Bueno, en tal sentido, pues es importante tenerlo muy presente, porque como jóvenes o adolescentes, eh, sobre todo cuando uno es más pequeño, tendería uno a echarle la culpa a los demás y no tomar la responsabilidad propia. Entonces, por eso es importante estudiar estos temas. Ahora bien, realmente Dios dice en su palabra que nos iba a juzgar a cada uno de nosotros según nuestras obras. Entonces, Dios que es bueno, Dios que es misericordioso, también va a haber un día en que nos va a juzgar a cada uno según nuestras obras. Entonces, por eso es importante ver con claridad la responsabilidad que tenemos en cuanto a las cosas que hacemos. Ahora bien, cada vez que hacemos algo, hay una consecuencia, buena o mala. Entonces, les estuve platicando un poco acerca de algunas personas con las que he platicado recientemente. Todos ellos tienen en común haber estado en la iglesia de jóvenes y aún de niños. Aquí que está mi esposa, pues ella conoce a algunos de ellos. Es más, del tiempo que tiene Moni aquí en la iglesia, pues ella convivió con algunos de estos antiguamente niños, o ya jóvenes, un par de ellos ya son hasta papás. Entonces, veíamos con estos ejemplos que les ilustré sin dar sus nombres, que, pues bueno, la condición de un chico al haber conocido la palabra y al pasar el tiempo y al separarse de Dios, pues vemos que, pues bueno, la condición del chico pues no es buena, no es buena de ninguna manera. Les decía yo que yo pienso que Dios me permitió conocer a estas personas pues para ilustrarme un poquito acerca de este tema. Les platicaba yo acerca del chico este que recibió un balazo en la cara y que milagrosamente no murió.
Ajá. Bueno, este chico, les comentaba yo en aquella ocasión, pues él conoció la palabra de niño, de adolescente, él conoció la palabra, y como él, ¿verdad? Otras 3 personas, de ambos sexos. Entonces, ¿cuál es la invitación, chicos? ¿Cuál es la invitación aquí después de todo? La invitación es que obedezcamos a Jesús. Vamos a hacer una oración, ¿no? Dios, gracias, Señor, por esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que por favor estés en medio de nosotros esta noche y que por favor, Dios, tú nos hables a nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues, hablando de este tema en el que pues cada persona es responsable de sus actos, sea joven, sea un anciano, un adulto, pues bueno, hablando de este tema, pues Dios tiene mucha información en la Biblia. De hecho, pues la ilustración de la mayoría de los personajes en la Biblia es eso, que veamos cuáles fueron sus actos y el resultado de los mismos. Ajá. Y Pablo dice que pues para eso están escritas esas cosas. Ajá, para que aprendamos. Bueno, Dios quisiera que con todos esos ejemplos nosotros aprendiéramos en cabeza ajena, lo cual pues a veces es un poco difícil. Sin embargo, uno puede tomar de ahí algo que es muy valioso, y se llama temor de Dios. ¿Cómo es eso? Mira, va a pasar el tiempo y vas a ver que a tu lado había chicos y ya no los vas a ver. Y después te vas a enterar sin querer cómo es que les va. Si decides buscar a Jesús, te vas a doler de ver cómo les va. Si no decides buscar a Jesús, te vas a doler, pero de las cosas que van a pasar. Veíamos en los ejemplos de la vez pasada que Dios tiene un plan A y un plan B. Ajá. Que el plan A es una atenta invitación con mucho amor y paciencia de parte de Dios para que lo busquemos, le obedezcamos. Y el plan B, ajá, pues tiene que ver con esa explicación muy breve que les di del Salmo 23. ¿Se acuerdan? Que les dije, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muy bien. Pues así es. Si no es el cayado, es la vara de Dios la que nos puede infundir aliento. Estas personas que se han acercado a mí hoy, ya adultos, antes niños y jóvenes y adolescentes, pues nos pueden ilustrar muy bien cómo es que Dios nos puede infundir aliento con su vara. Ajá. Dios es bueno. Vimos un texto que dice que Dios es bueno, pero también es severo, ¿verdad? Que está en el versículo de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Y entonces vimos que Dios tiene ese carácter, que es tan bueno, que tiene que también ser severo. Ajá. Porque también está escrito que nadie se va a burlar de él. Y en este sentido, Jesús nos dejó una parábola, ¿sí? Si gustan acompañarme, en Lucas 13, del versículo 6 al 9. Lucas 13, versículo 6 al 9. Muy bien, dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor,
déjala este año, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es muy interesante ver que aquí en Lucas, Jesús acaba de hablar de un suceso que pasó en Jerusalén. En Jerusalén hubo algunas personas de Galilea, una región del antiguo Israel, que fueron asesinados juntamente con sus sacrificios que iban a ofrecer a Dios. Los asesinaron los romanos. Entonces la sociedad religiosa de Jerusalén decía: ay, no, esos han de haber sido bien pecadores, imagínate, los mataron con todos sus sacrificios ahí. Y también pasó un accidente. Si tal vez fue un temblor o se cayó un edificio así, por muy viejo que era, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero hubo 18 personas sobre las cuales cayó una torre y los mató, ¡pa! Y en ese suceso también la sociedad así muy religiosa de Jerusalén decía: ay, esos 18 que les cayó la torre encima han de haber sido los más pecadores de todo Israel, por eso les pasó eso. Y entonces Jesús les dice allí en Lucas 13, del versículo 12 en adelante, les dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces después da la parábola que acabamos de leer. Esta parábola está muy sencilla, ¿no? Entonces, como que había unos unos israelitas ahí en Jerusalén que decían: ay, no, esos que se murieron, esos galileos, y esos sobre los cuales cayó la torre, no, esos sí eran bien pecadores, no, esos sí eran bien pecadores. Yo soy bien bueno, ¿no? Yo no hago las cosas que probablemente hacían esos, que les cayó ese juicio de Dios y los mató, pero Dios los mató aquí en Jerusalén. Y tenían unas ideas, ¿no? Entonces, Jesús, que es Dios, les aclara el punto, les dice: no piensen que porque a esos les pasó esto y a esos otros les pasó esto otro, eran más pecadores que todos. No piensen eso. Y ¡zas! Les da una parábola para ellos. La parábola está muy sencilla. En esta parábola había una viña. Una viña es un sembradío de uvas, de puras uvas. Y lo raro de esa viña es que allí en esa viña había plantada una higuera. ¿Qué tiene que ser una higuera plantada en una viña? ¿No? Ya para empezar ahí. ¿Y eso por qué? ¿No? Muy bien. Después había un viñador. El viñador es el que siembra y cultiva y cosecha las uvas y todo eso. Ajá, y había un dueño de la viña. Entonces, aquí el viñador es nada menos ni nada más que Jesús. El dueño de la viña, el dueño de la tierra, del universo, del cielo, de todo lo que hay, es Dios, el Padre. Y la viña plantada por el Señor, es la labor del Señor, es el fruto que puede dar en una persona el Evangelio. Y entonces ahí hay dos plantas.
puras uvas, 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 uvas y una higuera. Pero la higuera tenía plantada ya 3 años. Y por 3 años, en la época en la que los árboles de los higos dan higos, no dio fruto. Entonces va el dueño de la viña y dice, a ver, no, pues no dio fruto. Regresó al segundo año y al tercero le dice al viñador, oye, pues ya córtala. Y el viñador, bien amoroso, dice, no, señor, déjame que cabe alrededor de ella y la abone. Pero fíjate lo que dice. Si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Ahora, ¿para quién es esta parábola? Exacto, para todos nosotros, para todos nosotros. Entonces, está Dios esperando que demos fruto. Ajá. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no quiere nada, absolutamente nada de las ilustraciones que les di la vez pasada, de las personas que yo conozco que no les ha ido nada bien y hoy reconocen que necesitan a Dios y se han acercado y buscan, pero pues ya pasó mucho sufrimiento, muchas pérdidas, mucho dolor. Entonces, Dios no quiere eso. O el caso más extremo que les platiqué la vez pasada también, de la chica que se le olvidó las cosas del súper y entre ellas los huevos, ¿se acuerdan? Que le dijo a su tía o a su mamá, le dijo, ay, mira, a Dios lo meto en la cajuela, ¡pah! Y cerró la cajuela, yo me voy a una fiesta. Y se fue, se subió a su coche y se mató. Se mató y los huevos intactos. Qué mensaje, ¿no? Bueno, eso es lo más drástico. Dios no quiere nada de eso. Dios es bueno. Dios dice en el libro de Jeremías que Él prefiere la misericordia. ¿Sí? Dios a través de Jeremías se la pasa anunciando juicios contra Israel. Es que va a venir esto, va a venir aquello, la ciudad va a quedar destruida, las mujeres van a ser asesinadas y esto y el otro. Pero vuélvete Israel, yo soy bueno, soy misericordioso, si te vuelves Israel, vuélvete a mí. Y entonces se la pasa a Dios en el libro de Jeremías pidiéndole a los israelitas que se vuelvan a Él, porque ese es el carácter de Dios. Dios es bueno, pero también es justo, ¿no? Entonces aquí vamos a desarrollar el tema de la parábola. Dice que había un hombre, versículo 6, que tenía una higuera plantada en su viña. La viña del Señor, así como tal, digamos, el pueblo original de Dios, lo que en el Nuevo Testamento se dice que es el olivo natural, es el pueblo de Israel. Y el olivo silvestre que ha sido injertado contra naturaleza. En el olivo natural somos todos los que no somos israelitas de nacionalidad. Entonces, ahí ya tenemos un dato de qué cosa o quién es una viña, ¿no? Y dice en el versículo 6 que vino a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Por todas partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios se la pasa hablando de frutos y frutos para acá y frutos para allá. ¿Y por qué tantos frutos o qué? Bueno, lo que pasa es que Dios le está hablando a un pueblo que cultivaba la tierra. Ajá, entonces ellos entendían bien qué cosa era eso de dar fruto. Además, el idioma de los judíos es un idioma que utiliza mucho figuras. Ajá. Aquí en español dices, pues tienes que dar resultados, ¿sí? Vas a una empresa y tienes que dar resultados. Vas a Israel
Y la forma de decir tienes que dar resultados es, queremos ver tu fruto. Así se dice, ¿no? En judío, pues. Muy bien. Y entonces, versículo 7, dijo al viñador, el padre hablando con Jesús, de una persona en específico, llámese como se llame, dice, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para quién utiliza también la tierra? ¡Sas! Dice el libro de los Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Ajá. Entonces, Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, que no pudo haber mejor sacerdote para nosotros, representándonos con el Padre, que Jesús, porque se hizo hombre. Él vivió las cosas que nosotros vivimos. Él fue tentado, dice la Escritura, en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que es tener sueño, Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es sudar, Él sabe lo que es tener necesidades fisiológicas. Él sabe, porque dice la palabra que el diablo lo tentó en todo. Él tenía, dice la Biblia, como 30 años cuando empezó su ministerio. Entonces era un joven, la Biblia dice que era sin atractivo, ¿no? Si era blanco, moreno, rubio, no sabemos. Simplemente la Biblia dice que era sin atractivo. O sea, era un joven, pues normal, no era muy guapo, ¿verdad? Pero fue tentado a su edad, en todo. En todo es en todo. El diablo le ofreció riquezas. Imagínate, con las riquezas le ofrece a las mujeres. Con las riquezas le ofrece el poder. Y Jesús no lo quiso. Ajá. El diablo lo estuvo tentando por 40 días y 40 noches. Lo puedes leer en el libro de Mateo. Y entonces, Jesús fue tentado en todo. Ahora, ¿por qué nos conviene un sumo sacerdote, un intercesor como Jesús, que le esté rogando al Padre por nosotros? ¿Por qué nos conviene? Porque Él sabe lo que sentimos. Él sabe lo que sentimos. Él sabe nuestro dolor, Él sabe nuestra angustia. Él estuvo en la carne, Él vivió, Él sudó, Él se esforzó, Él era carpintero, se raspaba las manos, se cortaba las manos, en fin, Él sabe lo que sentimos. Entonces, como joven, a sus 30 años, ¿verdad? Pues era un joven que fue tentado en todo. Entonces, cualquiera que sean nuestras tentaciones, cualquiera que sean los pecados que nos atraen más así, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios sabe. Entonces, Jesús, que es, dice la primera carta de Juan, nuestro abogado, dice Juan que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Ahí dice en la primera carta de Juan. Entonces, este abogado, fíjate lo que dice aquí en la parábola de la higuera. Versículo 8 dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Sí? El viñador, experto en plantas. Bueno, Jesús es más que eso, Él es el creador de las cosas. Entonces, Jesús que te formó en el vientre de tu mamá, Jesús que te puso nombre cuando ni aún nacías, Jesús que te conoció desde el vientre de tu mamá, Dios que entretejió dice un salmo hermoso, tu carne ahí, la entretejió en el vientre de tu mamá. Dios te conoce, Dios sabe lo que tienes, Dios sabe qué te atora, Dios sabe si eres dado a la ira, Dios sabe si eres dado al rencor, Dios sabe si eres dado a la pornografía, Dios sabe si eres dado a no obedecer a tus papás, Dios lo sabe, Dios lo sabe, Él fue tentado en todo.
Ajá. Él, como ser humano, lo sabe. Ahora, esto es hermoso, porque Dios que lo sabe, no solamente lo sabe, sino que también, por haber vivido como hombre y por haber con su vida demostrado que sí se puede obedecer a Dios siendo un ser humano, aparte se ganó toda la autoridad, porque nos dio ejemplo. Dice la Biblia que ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. Ajá. Entonces, este Dios es nuestro abogado, es el que intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo estará Dios en su trono santo, blanco, sublime, en la luz inaccesible? ¿Cómo estará Dios viendo tanta violencia? ¿Cómo estará Dios viendo tantos abortos? ¿Cómo estará Dios viendo tantos asesinatos? ¿Cómo estará Dios viendo tanta corrupción? ¿Cómo estará Dios viendo toda la degradación moral en la forma de vestirse de las personas? ¿Cómo estará Dios que es santo? Pues ha de estar con esta palabra en la boca: córtalos, para que no utilizan también la tierra. Y Dios, Jesús, déjalos todavía un año, hasta que yo cabe alrededor de ellos y lo abone. Espérate tantito, por favor, todavía no, Dios, todavía no, todavía no. ¿Cómo estará Dios que es santo viendo a las personas que se pierden? Dice la Biblia que el lavadón está delante de sus ojos, o sea, el infierno, y está viendo cómo se pierden y se pierden. Y entonces, ¿cómo estará Dios? Que aquí hay personas que conocen la palabra y no reaccionan. ¿Cómo estará Dios si hay personas que conocen la palabra, se salen de una iglesia y se van a vivir y a hacer todos y cada uno de los pecados que en una reunión como esta Dios les dijo: déjalos, déjalos? Pues Dios, que es santo, ha de estar: ya córtala. Y Jesús, que es nuestro abogado, ha de estar: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué estaba intentando Jesús con este esfuerzo de cavar alrededor de este árbol y abonarlo? Le estaba dando nutrientes. Si cava alrededor de ella, es como para ventilar la raíz, es como para hacer que chupe mejor el agua. Y el abono es eso, son, pues por decirlo así, como que un mejor alimento para las plantas. ¿Sí me explico? Aparte de los minerales que hay en el suelo. Y con eso, con ese segundo esfuerzo, el viñador, en esta parábola, Jesús está esperando que nosotros, cada uno de nosotros, dé fruto. ¿De fruto? ¿Qué fruto? Bueno, si no eres salvo, si aún no has alcanzado tu salvación, joven, es el fruto que dice Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo: fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Está diciendo Dios en pocas palabras: quiero ver que de verdad estás dejando tus pecados. Es lo que está diciendo. Y si eres un joven ya salvo, si eres alguien que ya ha alcanzado su salvación y lo sabes, y no lo sabes por un sentimiento, un sueño, ni porque viste una aparición, sino porque lo cotejaste con la Escritura y las características que dice aquí que debe de tener un salvo las tienes tú. Entonces, si tú ya eres un joven salvo y Dios todavía está esperando fruto de ti, ¿qué fruto estará esperando Dios? Pues bueno, pues que lo sirvas en algo. Ese es el fruto. ¿No? ¿Por qué? Porque hay otra parábola de Jesús que dice que la buena semilla cayó en buena tierra
y dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Ajá. Entonces la semilla que ya está dando el fruto que Dios quería, empieza a dar fruto, 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 fruto. Y entonces vemos jóvenes ya salvos, ya salvados y perdonados por Dios, sirviéndolo. Los vemos en muchas cosas que son de Dios. Ajá. En el servicio, en la misericordia y otros en la predicación de la palabra. Ajá. Entonces, y no están ahí porque nosotros les digamos, ve a ver ve a hacer esto o ve a hacer el otro, sino que están ahí porque Dios les puso la carga en su corazón. Dios los está mandando a hacer tal o cual cosa. Y entonces van y lo hacen porque Dios los mandó, porque ya son hijos de Dios. Qué diferente cuando un chico recibe el perdón de Dios y está, Dios me salvó, Dios me salvó. Pues sí, pero ¿y? O sea, ahí como que no hay fruto. Y ahí también Dios está diciendo, ¿y el fruto? ¿El fruto? ¿No? Bueno, pues aún Jesús, que es nuestro abogado, aún Jesús, que es digamos, el que intercede por nosotros, aún Jesús le deja el juicio al Padre. Y versículo 9, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¡Sas! Si dieres fruto bien, y si no, mira, Jesús también dice, después. Ahora, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Este mensaje, te repito, fue dado después de desengañar a los judíos, a los religiosos. Los estaba desengañando porque pasaron 2 eventos en Jerusalén que la sociedad religiosa de Jerusalén, ¿por qué religiosa? Porque ahí estaba el templo de Jehová. Entonces, esa sociedad decía que esas personas que fueron asesinados, los galileos, y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, los judíos decían que eran bien pecadores, ¿no? Y entonces Jesús los desengaña y le dice, no, antes bien, si no os arrepentís, todos ustedes pereceréis igualmente. Entonces, por eso da esta parábola. ¿Y por qué la estamos leyendo nosotros? Porque venimos hablando de la responsabilidad que tenemos, en este caso, en lo que hemos escuchado en esta reunión, y si vas los domingos, también en las reuniones de domingos. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Pues yo te invito, de parte de Dios, que obedezcas a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Nos da una ilustración de lo que puede pasar si no se lo obedece. Esa es la parábola. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los jóvenes, no importando la edad que tengan, se hagan responsables de sus actos. ¿Qué sucede? Les voy a contar en mi propio caso, mi experiencia muy personal. Cuando yo conocí por primera vez la palabra, faltaba como 1 o 2 semanas para que yo cumpliera 30 años. Yo tenía 29. Entonces, pues ya estaba bastante grandecito. Pero cuando conocí la palabra y la empecé a escuchar, empecé a dejar mis pecados, empecé a obedecer a Dios. No me salvé luego, la verdad, no me salvé luego. Pero pasados como 6 meses, llegué a una conclusión. Yo dije, ahora sí soy un hombre. No porque no lo fuera, o sea, físicamente soy un hombre, pero me di cuenta que al darle el valor que tienen a mis padres, que al darle el respeto que se merecen a mis hermanas y a las mujeres en general, yo me di cuenta que me estaba haciendo un hombre,
un hombre de verdad. Ahora, ¿qué sucede? Que por primera vez en mi vida empecé a madurar. Jóvenes, yo ya tenía 30 años cuando dije, estoy madurando, ahora sí estoy madurando. Tenía 29 años y me comportaba en muchas maneras, en muchas formas, como un adolescente de 13 o de 12 años. ¿Por qué? Porque no me hacía responsable de mis actos. Porque con mucha ligereza tomaba decisiones que siempre me llevaban a perder el tiempo, la salud, el dinero, y me llevaron a situaciones muy horribles que si algún día Dios me lo pide, pues se las voy a contar. Hoy no es el caso, pero realmente sucede esto. Por decirlo así, Dios me dio mi bar mitzvah cuando yo tenía 30 años. Como si me dijera, José Antonio, ya eres responsable de tus actos, espero que obedezcas mi ley. ¿Sí? En pocas palabras es lo que le dicen a los jóvenes judíos. Ya son responsables de obedecer la ley de Dios. Les dicen los judíos, esperamos que tu vida sea tan grandiosa como la de Abraham, o como la de Miriam, o como la de Judith. Y entonces, no tiene nada que ver con los 15 años de México, ¿no? Les presento a mi hija, ya es una señorita, pues bienvenida hija, aquí a la edad, y todos, ay sí, y se ponen a llorar. Y no se le habló nunca de la responsabilidad, ni de su nuevo papel en la sociedad, ni de que, pues, en el caso de los varones judíos, les dicen, ya les cae el peso, si son los primogénitos, si son hombres, ya les cae el peso de ser el segundo a bordo en la familia. Imagínate, 12, 13 años, ya eres responsable hasta del negocio de la familia. Órale, ¿no? Entonces, jóvenes, esta parábola tan sencilla es pues para hacernos o para ayudarnos Dios a ser responsables de nuestros actos y que tomemos la palabra a nuestra edad, con seriedad. Ya vimos que lo podemos hacer sin dejar de ser jóvenes. Esto no se pelea con que juegues fútbol, esto no se pelea con que bromees, esto no se pelea con que nos vayamos un día a echar relajo como el otro día aquí, que nos mojamos con espumas. Esto no se pelea con ser joven. Esto no se pelea con bromear con los chavos en la escuela. Esto no se pelea con que practiques un deporte. Esto no se pelea con que hagas el quehacer en tu casa y obedezcas a tus papás. Esto no se pelea con ser joven. A tu edad, en la familia donde vives, en el grado que estás estudiando o en tu trabajo si no estudias, a tu edad, jugando soccer, practicando algún deporte, siendo joven, con los deseos que todos los jóvenes tienen de manera natural, que por tener un deseo no es pecado. A tu edad, Dios te pide que seas responsable de tus actos, que mires y veas, con los ejemplos que te he dado, que mejor aproveches el tiempo, que aproveches la oportunidad, que aproveches el seguir a Jesús, que le tomes la palabra, que es por tu bien, ¿no? ¿Se acuerdan cómo leímos el Deuteronomio 30? ¿No? No está del otro lado del mar para que digas, ¿quién atravesará el mar y no la traerá? ¿No? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá y no la traerá? Cerca de ti está la palabra, dice Deuteronomio 30. Está en tu boca para que la pongas por obra. ¿Y qué más dice el Deuteronomio 30? A mí me impresiona ese versículo, ¿no? En donde a Dios se le sale el corazón y dice, escoge pues el camino de vida. Escoge pues el camino de vida. Joven, escoge pues el camino de vida para que te vaya bien en la tierra en la cual entras
para tomar posesión de ella. Está hablando del cielo. La tierra prometida es figura del cielo. Muy bien, jóvenes, hombres y mujeres, responsables cada uno de sus actos. No son responsables de sus actos a los 18 años, como dice la Constitución mexicana o el Código Civil Penal de tu ciudad, eso no. Delante de Dios, por cuanto ya tienes conciencia, por cuanto ya tienes más de 12 o 13 años, según los sabios judíos. Ajá. Por cuanto es así, entonces tú ya eres responsable, no delante del gobierno de la República Mexicana, no delante de la sociedad a la cual tus papás, si eres mujer, te van a presentar en tus 15. No, eres responsable delante de Dios de tus actos. Y Él te tomará cuenta de todos ellos en el día que Dios nos juzgue, a cada uno según nuestras obras. Y ninguna cosa va a quedar encubierta, sea buena o mala, dice el libro de los Proverbios, sino que todo se va a saber. Y dice otro libro aquí en el Nuevo Testamento, que todo va a salir a la luz, que a unos hombres se les descubren sus pecados después, pero que todo se descubre. Entonces, ¿cuál es la invitación, joven? La invitación es lo mejor. Quiero terminar platicándote un poco de qué sucede si obedeces a Dios. Por un lado, vas a ser el bicho raro de la escuela, el bicho raro de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, de tu cuadra, entre tus primos, vas a ser un bicho raro. Eso es lo que va a suceder. ¿Qué más va a suceder? Para ser muy francos, allá en el mundo, afuera, como que no vas a tener amigos. ¿Qué más va a suceder? Mira, no te estoy desanimando, te estoy hablando con mucha franqueza. Va a suceder que si tus padres no son convertidos, también te van a empezar a presionar o se van a burlar de ti. Bueno, eso es lo que va a suceder. Pero, en contraparte, la bendición que espera Dios darte por tú decidir seguir a Jesús es mucho más grande que todo esto. Mucho más grande que todo esto. Ajá. Que no tienes amigos en la prepa, no te preocupes, los puedes hacer aquí. Con jóvenes que busquen, ¿verdad?, ser como tú, seguidores de Jesús, y los hay. Ellos pueden ser tus amigos y comprenderte bien todo lo que tú estás pasando, porque ellos pasan lo mismo. Además, novedad, sucede que en un cristiano, sus amigos no siempre son de su edad. Yo, en lo particular, cuando llegué, y te digo que tenía mis 30 años recién cumpliditos así, a escuchar la palabra, mis amigos empezaron a ser un viejo impresor al cual quiero mucho, un vendedor ambulante, los dos más grandes que yo, un trabajador de mantenimiento, un taxista, todos eran más grandes que yo. Y yo no estaba con que, me quiero juntar con los jóvenes. No, pues simplemente fueron los que Dios me puso. Yo estaba tan feliz con mis amigos. Y me hablaban de Dios y me regalaban, en ese entonces no había discos, me regalaban cassettes. Entonces me regalaban copias, me preguntaban cómo estaba, vente, vamos a mi casa a comer y esto y el otro. Y yo, pues ni me acordé de que yo tenía 30 años y que pues como que ellos estaban muy grandes. No, yo estaba pero a gusto. Pasó un poco de tiempo y conocí a los de mi edad. Y entonces yo estaba sentado como ustedes hoy, yo estaba ahí en la reunión de jóvenes, ¿no? Yo y otro hermano así de 30 años y todos los chavitos de 15, así, nosotros. Me dice el hermano, dice, no, es que nosotros somos de los jóvenes, pero de corazón. Sí, y ahí estábamos, ¿no? Eso me lo dio Dios después. Y entonces, después tuve un amigo, un hermano muy cercano que
pues no solamente era de mi edad, sino que le gustaban las mismas cosas que a mí me gustan. Y después Dios me mandó otros 2 hermanos jóvenes, y entonces yo ya tenía mis hermanos, amigos jóvenes, y entonces íbamos a hacer juntos varias cosas, y por muchos años yo no me pasé el fin de año en mi casa porque no me gusta, pero me la pasaba con ellos, y pues vente a mi casa, pues ahora le compramos un pollo rostizado, y y ahí nos lo comíamos, y ya esa era nuestra cena de fin de año, pues hasta mañana, y pum, nos dormíamos. Y nos acompañábamos y andamos para allá, fuimos a la Glorieta Insurgentes a buscar a los chavitos de la calle, y llegamos y oye, pues vamos a hacerles unas tortas, ¿no? Pues sí, órale. Y este amigo en su casa tenía una estufa y no tenía sartén, entonces tenía un comal de esos para cantar las tortillas, un comalote así. Oye, pues aquí hacemos el huevo, ¿no? Pues órale, va. Hicimos como 6 huevos a la vez porque pues el comal estaba grande, bien divertidos, ja, ja, ja. Y ahí estábamos ahí, pues no sabíamos cocinar, ¿no? Estamos haciendo las tortas y hacemos unas tortotas y unas tortitas, una más grande y una más chiquita. Llegamos con los niños en la calle, ¡ay, qué onda, cómo estás! Oye, te regalo una torta. ¡Ay, no, esta tiene veneno! ¿Qué es eso verde, carnal? Es aguacate. No, es veneno. No, mira, es aguacate. Ay, sí, pues está. Y se la comían. Y ya estábamos con ellos, y después fuimos a un hospital, y llevábamos café, llevábamos pan, y luego ya de repente éramos muchos, y los más grandes cargábamos el termo del agua de 20 litros, no teníamos coche. Ahí íbamos en el metro con nuestro termo, oye, y un día no fue el otro, y yo me la cargué solo, y estaba lleno el metro, y yo venía así, no te pases, como 10 estaciones, yo cargando esa, y estaba lleno, ya no aguantaba los brazos, y ya por fin me tocó bajarme, ya llegué, nos abrieron las puertas, pasamos a predicarles a los enfermos, nos corrieron de ese hospital, nos fuimos a otro hospital. Empezó a ser, jóvenes, una aventura. Sí, empezó a ser una aventura. Después le dije, Dios, ¿y en qué quieres que te sirva? Y me empezó Dios a dar algunas señales. Pero pues todavía yo no sabía bien. Y entonces cuando le entendí a Dios en qué quería que lo sirviera, iba yo tomaba la pecera hacia mi trabajo, veía un niño de la calle y yo, ¡ay! Veía otro niño de la calle, ¡oh! Yo tengo que hacer algo por ellos. Veía un teporocho, ¡oh, Dios mío! Me preocupa mucho. ¿Y qué crees? Dios me llevó a un lugar a servirlos. El gobierno de la Ciudad de México, en la época de diciembre, les da de cenar y los alberga en albergues donde hay puros indigentes. Y ahí fuimos, porque les dan de cenar, pero no tienen personal para hacerlo. Y fuimos y les empezamos a dar nosotros de comer, el gobierno ponía las mesas y la comida y nosotros las manos, órale. Y los empezamos a conocer. Los empezamos a platicar, les predicábamos, pero vimos que pues duraba muy poco la predicación, porque en ese ambiente pues rápido lo que aprendían de Dios se echaba a perder, porque están rodeados de drogas, de prostitución, de flojera, de pereza, de alcohol y así. Hasta que le oramos a Dios y Dios nos dio una casa y entonces los fuimos a meter allí, pero hacían falta manos que vivieran y los sirvieran y nos fuimos a meter allí. Y la aventura se hizo más grande, ¿no? Y entonces Dios, como si yo hubiera sido un pan, y un horno de microondas agarró y ¡fua! Le cerró Dios, ¡pa! Y le subió, ¡fua! Y órale. En verdad, empecé a vivir un cristianismo muy, muy, muy padre. En mi vida había visto que se liberara un demonio, a una persona de un demonio. Y allí lo vi varias veces. En mi vida pisé una prisión y ahí las pisé varias veces. En mi vida había estado con desconocidos en hospitales y conocí muchos hospitales.
En mi vida había yo conocido tantos hermanos de diferentes partes y los conocí allí. En mi vida vi tanta misericordia de Dios por un hombre pecador y allí lo vi mucho. Allí también vi su mano. Allí vi cómo no teníamos para comer y Dios nos daba la comida, ya hechecita. Sí, un día van y me tocan y nosotros sin comida. Sí, dígame vecina. Ay, don Toño, mire, es que ayer hice mucho espagueti, pero pues ya lo traje porque pues es mucho y yo la verdad no lo quiero tirar la comida. Ay, vecina, no se preocupe, échemelo para acá. Ese día, que fue el peor día que peor comimos puro espagueti. Pero ahí, en esa obra, mira, yo estaba, ahorita estoy gordito, ¿no? Pero estaba, ¡pum! Estaba bien panzón. ¿Por qué? Porque si algo sobraba era la comida. Nos llegaba, nos llegaba, nos llegaba, nos llegaba, nos llegaba, nos llegaban medicamentos, nos llegaban personas necesitadas, luego ya entendíamos a Dios porque un día nos llegan unos pañales, ¿no? De adulto. Y luego, ay, ¿esto qué vamos a hacer con esto? Pues, no, pues las vendemos, ¿no? A ver qué hacemos. No, pues que resulta que a los 2 días llega una persona discapacitada que necesita usar pañales. Y ya nosotros, para eso eran. Y luego nos llegan unas muletas. ¿Y ahí estas para qué son? No, pues ya nos quedamos viendo. Y sí, a poco rato nos llega una persona mal de un pie, pues ahí están las muletas. Dios actuando. Nos llegaban sillas de ruedas y pues ya van a llegar. Y sí, después llegaron las personas que necesitaban las sillas de ruedas. Y así, y así, y así, y así. Muchas veces conduje automóviles a alta velocidad para llevar personas a urgencias. Muchas veces, pues ahí con mucha precaución, pero pues recio. Dios ponía a los hermanos que nos iban a visitar y llevaban carro. Y ese día, en ese momento, se ponía mal alguien. Porque déjame decirte que la gente en la calle vive súper traqueteada, pero así, pero con un estado de salud, pero feo. Y entonces cuando se dejan de drogar o cuando dejan de tomar, pues entonces ya, les vienen todas las enfermedades, ¿verdad? Porque estaban anestesiados y no se daban cuenta. Y entonces, no, este cuate ya se me puso bien mal. Toma, bro, de las llaves, llévatelas. Sí, préstame. ¡Pah! Ahí me iba destapado. Paz. Párese, oríllese. Voy a urgencias. Adelante. Vámonos. Así, ¿cuántas veces me pasó? Muchas veces. Entonces, chicos, les estoy platicando un poquito de cómo me fue por haber obedecido a Dios. Déjame decirte que es una aventura. Déjame decirte que hay mucha adrenalina, pero buena onda, para servir a Dios, para estar a sus pies. Pero el tiempo que estuve así parado, me estaba apagando. Es algo feo. Si eres salvo, te entibias, te enfrías y te mueres, ¿no? Pero cuando Dios cavó alrededor de mí y abonó la tierra alrededor mío, disfruto, ¿no? Conocí muchas personas, conocí varios penales, les fuimos a predicar a varios presos, muchísimos hospitales, conocí a muchos personajes. ¿Tú te ibas a imaginar que algún día ibas a conocer un doctor en Derecho que andaba de teporocho, de indigente? Órale. ¿Tú te ibas a imaginar que un teporochillo ahí que no das nada por él es tercer dan en Kung Fu? ¿Te lo ibas a imaginar? Así todo greñudo, mugroso, flaco, prieto ahí. Imagínate que un día se te ocurre molestarlo, no, se para y te pone una buena porque era tercer dan en Kung Fu. Y después me encontré un diseñador de diseño gráfico que ha hecho campañas publicitarias para las marcas más conocidas del país. Órale. Y luego encontré una persona que ha viajado mucho en el mundo y hablaba varios idiomas. Y me dejaban así, y me enseñaban cosas. Y yo me ponía a platicar con ellos y, sí. ¿Y qué crees? Yo no sabía cocinar. Y ahí, ellos me enseñaron a cocinar. Y descubrí que me gusta. Y ya estaba yo cocine y ya
Y hubo un momento que yo agarré la cocina y, pues sí, órale, ya te queda sabrosa, pues órale. ¿Sí? Entonces, me enseñaron a limpiar las balatas, a bajar la caja de las velocidades de la camioneta, a limpiar los frenos. Eso me lo enseñaron ellos. Y yo quería tiempo para que me enseñaran más cosas. Porque, oye, de veras, qué útiles son, excelentes carpinteros, excelentes ebanistas, excelentes músicos, echados a perder por la droga, por el alcohol, por el vicio, y más que eso, por el odio, por la falta de perdón, por el maltrato que recibieron cuando eran pequeños, por eso están echados a perder la mayoría de esas personas. Y entonces conocí soldados, policías, agentes secretos, de todo había allí. Fueron teporochos, han caído en eso. Sí, gente valiosísima, maestros, ingenieros, abogados, doctores, de todo había ahí. Y yo, órale, no, y malhechores. Sí, ¿y tú qué hacías? No, pues yo me robaba las autopartes. Uy. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, mira. Fíjate que el evangelio es así, así, ¿sí? Porque ya de repente yo ya no quería que me platicaran sus vidas, ¿no? Yo, no, ya párale, ya. No, es que fíjate, Toño, que también, bueno, ¿sabes qué? Nada más dime los hechos. Ya no me des detalles, yo no quiero saber de eso. Unas aventuras. El cuate este se fue a España sin un peso en la bolsa y vivió en Madrid 2 años. ¿Cómo le hizo? No tienen límite. Esos teporochitos, ay, me voy a ir a Acapulco, y se van a Acapulco, y sin dinero en la bolsa, y se las cotorrean allá, y se regresan, y dices, wow, mucho que aprender de ellos. Cuando quiere uno algo lo consigue. Ajá. Gente muy preparada, gente muy estudiada, personas muy buenos en sus oficios, pero echados a perder por el vicio, el pecado. De ellos, un puñadito así, mira, se salvaron. De ellos, otro puñado más grande, dejaron las drogas. Desafortunadamente la mayoría volvieron a lo mismo. Hasta ahí me quedé con ellos. Pero ahí no paró todo. Después seguí obedeciendo a Dios. Y de repente yo sin un peso en la bolsa, debido a la obra, me decían, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que te vayas a Veracruz. Órale. Oye, necesitamos que te vayas acá. Órale. Y ya sabía que cada vez que me iban a decir que me fuera a algún lugar, no había lavado yo mi ropa, no sé por qué, pero yo siempre tendría toda mi ropa sucia cuando me decían que me fuera a otro estado. Oye, que, ay, híjole, pues ya escogía lo más limpio, hacía mi maleta y vámonos, ¿sí? Oye, que tienes que ir para allá, pero ya ahorita. Y yo, no te preocupes, bueno, y vámonos, ajá, por la misma necesidad. Entonces, pues tuve la oportunidad de conocer personas, lugares, tuve la oportunidad de ver la mano de Dios. Llegó un amigo queridísimo de la infancia en esos problemas, y llegó su mamá, que haz de cuenta que es como mi tía, porque pues yo crecí con ellos, ¿no? En el barrio donde crecí. Y le digo a la señora, a su mamá, le digo, oiga, pues acompáñenlo, por favor, mire cómo viene, o sea, usted necesita acompañarlo para que, ay, qué bueno que se me ocurrió eso, porque se salvó ella primero y después se salvó él. Qué bendición, qué bendición. Se salvaron otros chicos, hoy algunos de ellos perseveran, y todo esto, si quieres obedecer a Dios, siendo salvo. Y nada más te he platicado un poquito, porque platicarte todas las cosas que viví, cómo se glorificaba a Dios dándonos cuando no había, cómo se glorificaba a Dios sanando cuando no había con qué,
cómo se glorificaba a Dios liberando a los endemoniados, si te platicara todo eso con detalle. Pero ¿sabes qué? Eso es para servir a Dios. Joven, te invito a que sirvas a Dios. Joven, te invito a que sigas a Jesús. Que Dios no te tenga que aplicar lo de esta parábola. Ah, ya, córtala. No, por favor. No. Dios es bueno. Y Dios tiene cosas muy buenas para ti. Bendiciones tiene para ti. Pasó el tiempo y entonces pues yo no me casaba. Y me empezaron a decir, oye, estás grande para casarte. Y por acá en el trabajo, ya estás grande. Tú para casarte ya estás grande. Y yo dije, pues sí, no, ya estoy grande, entonces ya me voy a casar. ¿Y qué crees? Me casé. No me había casado y me casé hace poquito, hace 2 años. Y así, tú sigues a Jesús y Dios que es bueno, te da todo lo que necesitas. Entonces, chicos, yo los invito a que sigan a Jesús. Realmente, seguir a Jesús es una aventura, es una experiencia que no tiene nada que ver, y no estoy en contra con tener éxito profesional, éxito económico, no tiene nada que ver con eso. Es una experiencia muy bonita. Y si te contara las cuestiones que pasé allí, de verdad es una cosa venturosa, es algo agradable, es algo que ahí, cuando sirves a Dios, maduras mucho más. Pero no, ya no maduras como persona, maduras como cristiano. Ajá. Y bueno, hay muchos recuerdos muy bonitos, hay muchos hermanos muy lindos que conocí allí. Uno de ellos está enfermito ahorita. Él y su familia son tan agradables para mí, los recuerdo con mucho cariño. Son muy lindos, los quiero mucho. Hay otro hermano que fue mi compañero en la obra, que hoy también ya está más grande y está enfermito, pero pues no, o sea, ese hermano bien predicador, bien lindo con Dios, y así. Entonces, muchos recuerdos muy hermosos del cristianismo está sirviendo a Dios. Chicos, los invito a que busquen a Jesús y que lo sirvan, porque de Él y para Él son todas las cosas. Y si tú has decidido seguir a Jesús, tú ya eres de Él. Y seguramente está esperando que le sirvas en algo. Bueno, chicos, pues vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Gracias, Dios, porque en verdad, Señor, tú algún día nos vas a pedir cuentas y seguramente nos quieres pedir cuentas y que te las demos con gusto, Señor, para que nos digas, buen siervo, Señor, que entremos a tu gozo, Dios. Padre, ayúdanos a todos a querer, ayúdanos a esforzarnos, no dejes que este mundo nos atraiga, Señor. Dios de toda paciencia, a los chicos que todavía no lo han logrado, ayúdalos, Señor. Y a los que hoy se han retirado, por favor, en tu paciencia, Señor, te rogamos que cabes alrededor de ellos, Dios, y que abones alrededor de ellos, para que tengan una nueva oportunidad, Señor. Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.